que yo esté pensando, planteando, si va a ser para un hospital, por ejemplo, si es para una vivienda, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo considero que yo voy a hacer un edificio que es un hospital, estas cargas permanentes o transitorias son diferentes y yo las debo considerar, pues no tanto yo como arquitecto, pero sí el estructural. Lo que pasa es que la estructura permea el espacio, ¿sí? Entonces la función tiene que ver con este tema de las cargas, que pueden ser vivas o muertas. Las cargas vivas son aquellas cargas que varían en función del tiempo, ¿cierto? De los muebles y enseres, por ejemplo, son las cargas o hace parte de las cargas vivas, porque es posible que yo en una temporada tenga dos muebles en mi sala y en otra temporada cambie la sala y tenga solo uno, ¿cierto? O compre muebles más pesados o me dé por instalar una biblioteca y así por el estilo. Entonces las cargas vivas son aquellas que varían en función del tiempo, su magnitud. Y las cargas muertas son aquellas cargas que no varían o varían más bien poco en función del tiempo, ¿cierto? Entonces aquí está el peso propio del edificio, los materiales con los cuales está construido el edificio, ¿cierto? Hay otro tipo de cargas, ¿cierto? Como las accidentales. ¿Cuáles son las cargas accidentales? Son aquellas cargas que no son ni permanentes ni transitorias porque sé que existen, pero no sé cuándo llegan, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuáles? Por ejemplo, los sismos, los vientos, los asentamientos, son esas cargas accidentales. Y para eso, los estructurales, para estas cargas que son de tipo accidental, ellos tienen un factor de seguridad. Y ese factor de seguridad tiene en cuenta el tipo de suelo. Entonces, cuando hablan del tipo de suelo, los geotecnistas indican cuál puede ser la diferencia de el asentamiento del suelo, ¿cierto? Es decir, cuánto se me puede asentar el suelo en función del peso que está experimentando, ¿sí? Entonces esto se considera y se le mete a este factor. Los vientos. Si yo tengo una edificación, vamos a suponer que yo aquí tengo un edificiecito, ¿sí? Una torrecita. Entonces resulta que este edificiecito, esta torrecita que yo tengo acá, a medida que crece en altura, la presión del viento directo sobre las caras es mayor. A medida que se va descendiendo, la presión del viento sobre las caras del edificio es menor, ¿cierto? Esto es lo que se denominan, por ejemplo, cargas no uniformemente distribuidas, ¿cierto? Porque yo aquí en la parte superior tengo una carga mayor, en la parte inferior tengo una carga menor y eso tiene que ver con la presión del viento. Por eso si ustedes observan en Dubái, por ejemplo, las edificaciones que tienen unas grandes alturas son edificaciones que las hacen aerodinámicas, ¿cierto? De tal manera que cuando el viento llegue a estos puntos, a los puntos superiores, pues él aerodinámicamente, si yo lo veo pues como en planta, ¿cierto? El viento llegue y rodee el elemento por su aerodinamicidad, ¿cierto? Por su geometría, que se vuelve aerodinámica. Miren que esto es diferente si en planta yo tengo un edificio como este, por ejemplo, de este tipo, donde si viene por aquí un, una ráfaga de viento, pues toda esta cara va a experimentar el empuje lateral del viento, ¿cierto? Entonces eso es lo que sucede con el tema de los sismos. Este mismo, sí, adelante. Profe, pues cuando termines esa explicación, ¿podrías volver a explicar lo de las cargas vivas y muertas que no me quedó muy claro? Claro, por supuesto. Las cargas vivas son las cargas
que varían en función del tiempo. ¿Varían qué? Varían su magnitud, ¿cierto? Entonces, ¿qué se considera por cargas vivas? Se consideran las personas, ¿cierto? Usted un día hizo una fiesta en la sala de su casa. Entonces, un día en la sala de su casa, usted reunió 50 personas. Pero normalmente en su casa viven 4 o 5 personas, ¿cierto? Entonces eso es una carga viva que varía la magnitud en función del tiempo. O los muebles, por ejemplo. Los muebles también se consideran cargas vivas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque varían su magnitud en función del tiempo. De pronto usted en su habitación tiene 2 camarotes donde duerme usted con un hermano y de pronto ahí reciben la visita cuando llega, ¿cierto? Pero de pronto algún día su hermano ya se va de su casa y ya no duermen o no hay 2 camarotes, sino que hay una cama sencilla. Entonces los muebles también van variando su magnitud. Las cargas muertas son aquellas cargas que no varían la magnitud en función del tiempo. Es decir, que la magnitud se mantiene más o menos constante. Entonces, como carga muerta, por ejemplo, podemos vincular al peso del edificio, ¿cierto? Entonces, ¿qué puede tener el peso del edificio? El peso mismo, los materiales con los cuales está construido. Entonces, la estructura es una carga muerta, ¿cierto? Yo normalmente la estructura no le voy a cambiar ni la materialidad ni nada de eso, ¿cierto? ¿Qué otro peso muerto podría tener yo? Los acabados, por ejemplo, pueden ser otra carga muerta. O sea que son esos materiales que hacen parte de la edificación que varían su magnitud en función del tiempo. ¿Sí me hice entender? Sí, profe. Entonces, las accidentales son vivas, ¿cierto? Las accidentales, lo que pasa es que las accidentales pueden ser, sí, se podrían considerar vivas. Lo que pasa es que no son de manera permanente, ¿sí me entiendes? A ver, cuando yo tengo una edificación, las edificaciones se habitan, ¿cierto? Entonces yo sé que hay una carga que siempre van a haber personas y esa carga va a aumentar o disminuir en función del número de personas que hayan ahí o en función del número de muebles o el peso de los muebles, ¿cierto? Pero sé que siempre voy a tener ahí como una carga, ¿sí? En cambio, las accidentales son aquellas cargas que no están de manera permanente en la edificación, pero que sé que en algún momento llegan, ¿cierto? Un sismo no todos los días tiembla. ¿Sí me hago entender? Entonces, todos los días yo no voy a tener un empuje lateral. Vamos a suponer que por aquí tengo la subestructura de este edificio. Entonces, yo todos los días no voy a tener por aquí un empuje lateral de sismo. ¿Sí? Pero yo lo debo considerar porque algún día este sismo llega y me empuja lateralmente mi edificación. Entonces, este es como accidental porque puede aparecer y de la misma manera que aparece, desaparece. ¿Sí me hago entender? Sí, profe, gracias. Perfecto. A vos por la pregunta. Bueno, estas se denominan cargas no uniformemente distribuidas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo tengo una carga de presión menor por aquí y una carga de presión mayor por acá. Este mismo efecto o esta misma tipología de carga sucede, por ejemplo, en un tanque o en un silo o en una piscina, ¿cierto? Vamos a suponer que yo aquí tengo un foso donde voy a hacer una piscina, un estanque, ¿sí? Aquí en este punto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando yo lleno este foso de algún líquido o de algún sólido, este líquido o este sólido va a empezar a empujar las paredes, ¿cierto? Se quiere salir de acá. Entonces él empieza a empujar las paredes. ¿Qué sucede? Que la columna de ese líquido en este punto va siendo mayor a medida que yo me voy profundizando. Es decir, que el empuje sobre las paredes a medida que se va haciendo más profundo el foso va siendo mayor. ¿Sí me hago entender? Es decir, que sucede más o menos el efecto, el mismo efecto que sucede acá, pero contrario a lo que sucede con el viento. Es decir, el empuje mayor está en el fondo
y el empuje menor está en la parte superior, dada la columna de material o elementos que tengo aquí. Esto funciona para silos, por ejemplo, almacenamiento de materiales. No sé si alguien ha pasado por Almaviva o por esos Alma Café, que hay unos silos así en paralelo donde almacenan café. Entonces, claro, cuando yo echo aquí un sólido, ese sólido se almacena acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que se calcula? Lo que se calcula es que en este punto la presión del sólido, del líquido, acá no me dañe el elemento, ¿cierto? Por eso es que no es lo mismo almacenar agua que aceites, por ejemplo, porque la densidad del líquido tiene implicaciones sobre los empujes laterales, sobre las paredes de los elementos donde esté almacenando algún elemento o algún asunto. Listo. Entonces aquí vamos a mirar los mecanismos de trabajo de la estructura en términos de carga. Como ustedes pueden ver, las placas, estas placas, son los elementos que mantienen la estructura, digamos que en una relativa posición, que une a la estructura, funciona como elemento diafragmático, es decir, que hace que todo el elemento o el conjunto de elementos estructurales funcione de manera única, de manera diafragmática. Entonces, lo que son las losas, lo que hacen es que permiten recolectar las cargas. Entonces, aquí viene una carga, ¿sí? Una persona se para aquí, por aquí hay una carga, y lo que hace esta placa es que la recolecta, la coge, la asume, ¿cierto? Luego de las placas, yo puedo tener vigas o puedo tener viguetas, ¿cierto? O nervios. Ellas van básicamente a recolectar también las cargas en caso de tener una placa, porque por ejemplo, esta placa es una placa maciza. Si yo tengo una placa ligerada, entonces la placa ligerada son los nervios o las viguetas las que van a recolectar, ¿sí? ¿Quiénes van a transportar esas cargas? Esas cargas las van a transportar los elementos estructurales verticales. Si yo tengo un elemento estructural vertical tipo columna, entonces la columna es quien transporta la carga. O si tengo los muros pantalla, ¿sí? Entonces los muros pantalla son quienes van a transportar la carga, ¿sí? ¿Quiénes van a transmitir la cimentación, ¿cierto? Fíjense aquí un par de aspectos que son interesantes. El primer aspecto interesante es que fíjense que esta columna tiene una transmisión de carga puntual, ¿cierto? Y aquí se transmite al suelo, esa carga de manera puntual. En cambio, fíjense que un muro, ¿cierto? Un muro estructural o una pantalla estructural transmite la carga de manera distribuida, no puntual, ¿cierto? En ese sentido, la carga es uniformemente distribuida hacia el terreno. Muchachos, discúlpenme un segundito, por favor. Discúlpenme, yo me les ausento un minutico.
Listo, ya volví, qué pena con ustedes. Bueno, entonces fíjense acá que aquí podemos ver un par de asuntos muy interesantes. El primero es que yo puedo tener cargas que se transporten de manera puntual, como lo pueden ver acá en la imagen, cuando yo tengo elementos tipo columna, ¿cierto? Entonces estas son transmisiones de manera puntual y estas son transmisiones de manera distribuida, ¿cierto? Entonces estos son, por ejemplo, muros de carga, muros cargueros. Estos son columnas, ¿sí? Y la manera de transmisión de esos, eh, de esas cargas hacia hacia el suelo es diferente, ¿cierto? Aquí lo que se genera con el suelo es lo que les explicaba en las sesiones anteriores, que aquí lo que sucede es que se da el bulbo de presión, ¿cierto? De presión del suelo, y eso indica pues de alguna manera cómo es el comportamiento del suelo cuando experimenta las cargas que se transmiten hacia el suelo. Entonces, ¿yo cómo puedo recolectar las cargas? Mediante componentes horizontales. Esos componentes horizontales son placas, las pueden encontrar ustedes en la literatura como placas o losas, ¿cierto? Viguetas y vigas. Entonces, cuando yo hablo de placas o losas, yo puedo tener losas que pueden ser aligeradas o pueden ser macizas. Como ustedes observan aquí en la parte superior, hay una losa aligerada, aquí en el centro hay una losa maciza y en la parte inferior hay una losa aligerada, listo. Como pueden observar, las losas aligeradas, este tipo de losa aligerada es el tipo de losa más común que encontramos en nuestro medio, que es aligerado con ladrillo cerámico. ¿Y por qué es aligerada? Porque este mismo volumen que ocupa este ladrillo cerámico al interior de la losa es mucho menos ese peso, ese volumen, que el mismo volumen de este concreto, ¿cierto? Entonces, se denomina ligeradas porque le resta peso a la losa, ¿cierto? Cuando yo hago losas aligeradas, el espesor, es decir, la altura H de estas losas tiende a ser mayor a una losa maciza. Entonces está la losa maciza y miren que la losa maciza no está compuesta pues no tiene ningún elemento al interior que le disminuya la carga o el peso. Como pueden observar, aquí en la sección hay unos elementos, que son estos elementos, estos que se denominan viguetas o nervios, ¿cierto? Estos son los nervios que configuran la losa. Aquí, por ejemplo, pueden observar que esta losa es aligerada. Esta losa en la parte superior, aligerada, fíjense que como aligerante no tiene nada, ¿cierto? Es decir, hay un hueco, hay un vacío, hay un espacio vacío. ¿Cuál es la diferencia entre esta losa y esta losa si ambas son aligeradas? La de la parte superior y la de la parte inferior. ¿Quién me dice? ¿Cuál es la diferencia? Pues que sería que una no es con material recuperable y la otra sí. El aligerante. Entonces, yo cuando tengo losas aligeradas, yo puedo tener dos familias. Una losa que puede ser, pues que es aligerada, pero que el aligerante puede ser recuperable, o una losa aligerada donde el aligerante es no recuperable, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo el aligerante es recuperable? Cuando yo aligero para generar este vacío, ¿sí? Coloco algún elemento para generar el vacío y apenas fragüe el concreto, lo que hago es que saco el elemento y queda el huequito, ¿cierto? Y no recuperable es cuando yo pierdo el aligerante y ese aligerante queda embebido en la losa, ¿sí? Como pueden observar en esta imagen, ¿qué es lo que hay acá? Lo que hay es que están armando una losa con aligerante. Entonces, estos elementos que hay aquí, que son elementos en porón o en icopor de alta densidad,
se colocan y fíjense que esta losa como tal es una losa bidireccional, ¿cierto? Es decir, en dos direcciones. Entonces miren acá, tengo las vigas principales que van en este sentido y tengo unos nervios que van en este sentido, ¿cierto? Entonces aquí se genera el espacio vacío para el aligerante o lo que se denomina el casetón. Entonces después de que fragüe este elemento, este concreto, que yo hago el vaciado acá, lo que hago es que cojo este casetón por la parte inferior y lo extraigo, y hay varios sistemas para los casetones no recuperables, ¿sí? Cuando ustedes estén en obra, ¿qué les toca hacer? Les toca coger el plano estructural y antes de que hagan el vaciado de la losa, verificar la posición, que los aceros que están disponiendo los trabajadores estén distanciados a la distancia que son, que sean del calibre que son, que tengan el gancho o la disposición del gancho que sugiere el estructural, que los nudos, es decir, los encuentros entre columna, vigas, entre nervios y vigas, estén bien configurados, estén bien realizados para proceder a hacer el vaciado, ¿sí? Cuando tengo una losa ligera, maciza, pues todo este andamiaje no hay que hacerlo. Se dispone el acero, es decir, se coloca en el lugar y simplemente se hace el vaciado y el vibrado, ¿cierto? Los elementos de transporte de las Profe, qué cargas, pena. sí señor. ¿Y en qué caso usar la losa de material recuperable y la que no? Ah, esa pregunta es muy interesante. Ve, eso más que un aspecto técnico, es más un aspecto económico, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando yo decido recuperar un aligerante, hay dos condiciones. La primera condición es que el aligerante tiene que ser muy bueno, ¿cierto? Para yo poderlo recuperar en óptimas condiciones. Sí. El comprar un aligerante bueno, pues de buena calidad, a eso me refiero yo con bueno, que sea de buena calidad, implica una inversión económica. Entonces, normalmente, yo utilizo aligerantes recuperables para edificios que tienen pisos típicos y losas típicas, ¿cierto? Es decir, mi losa del nivel 2 es la misma la del nivel 3, es la misma la del nivel 4. En ese sentido, a mí, como constructor, me sirve más tener unos casetones recuperables para ir armando las losas en el sentido vertical, porque lo que uno hace es que va entrenando a su personal. Entonces ya ellos saben qué casetón va en qué punto, ¿cierto? Cuando ya van subiendo a la losa, ellos ya se van aprendiendo casi que de memoria la posición de los casetones, ¿sí? Y yo voy a ir recuperando ese casetón. Cuando no se utiliza un casetón pues un casetón no recuperable, cuando yo sé o que mi edificio es de baja altura o que yo voy a vaciar una, a lo sumo dos losas. Entonces, ¿yo para qué voy a incurrir en una inversión alta a sabiendas que pues no tiene sentido, ¿cierto? Esas son como las dos condiciones que priman, ¿cierto? Hay una tercera condición que tiene que ver con la estética, ¿sí? Con las condiciones ya estéticas que me plantea a mí el arquitecto. Si a mí el arquitecto me dice, hombre, yo necesito que la losa quede a la vista con un casetón recuperable, así sea una vivienda de un nivel, entonces yo necesito recuperar el casetón para poder que se vea el espacio vacío ahí, ¿cierto? O sea que esa tercera condición es una condición de carácter o de orden estético, porque a veces hay proyectos que, que no quieren o no les interesa colocar cielos falsos para tapar pues como el tema de las losas, sino que quieren dejar la losa a la vista. Y eso se está viendo mucho hoy en día, ¿cierto? Como en las, en la arquitectura, pues como
sobre todo la doméstica, que está tendiendo a ser pues mucho más minimalista. Entonces está tendiendo mucho a que los elementos queden expuestos, que las redes queden expuestas, que las losas queden expuestas. Entonces básicamente esas son como las tres condicionantes. Listo, profe, gracias. Pero entonces, digamos que en temas de capacidad no le suma ni le resta, pues sería como No, igual. bueno, no tan igual porque cuando yo tengo una formaleta o un casetón no recuperable, yo le tengo que contar al estructural para que él considere que ese casetón va a quedar ahí embebido en la losa, ¿cierto? Y que va a tener un peso permanente por toda su vida, así sea un casetón de madera, ¿cierto? Que va a ser ahí, va a quedar ahí toda la vida en la losa, o así sea un ladrillo como esto, ¿cierto? Entonces mira que no es la misma, esta losa que está en la parte superior no tiene el mismo peso que esta losa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esta losa va a tener este material ahí pesando. Claro, que es menor que ese mismo volumen ocupado por concreto, sí, pero va a tener el material aquí pesando. En cambio, este va a tener un espacio vacío. Ese aspecto lo debe tener en cuenta el estructural, ¿sí? Dale, profe, gracias. A vos por la pregunta. Bien, en el tema de transportes de carga se hace mediante componentes verticales que pueden ser muros portantes, columnas o pantallas. Aquí en la parte, en la figura de la parte izquierda pueden ver el sistema el sistema constructivo de muros de carga, ¿cierto? Como pueden observar, son unas formaletas en las cuales se van colocando, se hace el vibrado, se hace el vaciado y vibrado del concreto y se va subiendo la formaleta. Como pueden observar, en la parte inferior todavía veo elementos o puntales que apuntalan o sostienen la losa que está en la parte superior, y en la losa inferior ya todavía sigo viendo algunos elementos, ¿cierto? ¿Esto a qué se debe? Esto se debe a que el concreto necesita un tiempo para adquirir su mayor resistencia, ¿cierto? Y yo no puedo esperar a que ese concreto adquiera esa resistencia para poder continuar con la obra, ¿cierto? Sería parar la obra un mes y decirle, no, volvamos dentro de 28 días que fragüe, no. Al otro día la gente tiene que seguir camellando. Entonces, en ese sentido, lo que se hace el vaciado, ¿cierto? Se deja el apuntalamiento, se deja apuntalada la losa, es decir, se deja con la obra falsa. Me voy para la losa superior, hago la formaletea de los muros, ¿cierto? Hago el vaciado y no quito no despejo la obra falsa. Discúlpame un segundito, por favor. Entonces lo que sucede es que, claro, yo no puedo, constructivamente hablando, yo no puedo dejar, pues, o esperar más que dejar, esperar que estas personas o que el concreto frague para poder continuar mi edificación en altura. Por eso es que dejo la obra falsa aquí armada para permitir que la edificación siga su curso normal, ¿cierto? Cuando se quitan estos puntales, estos elementos se quitan, pues justamente cuando la estructura o cuando el concreto mejor ha adquirido la resistencia esperada, ¿cierto? Entonces estos son muros portantes. Aquí podemos ver columnas. Estos son pantallas, ¿cierto? Que tienen una dimensión o un ancho mayor al de un muro, ¿cierto? Estos muros pueden ser de máximo 10 centímetros.
cambio, estos ya empiezan a adquirir pues como una mayor dimensión, 15 centímetros, ya empiezan a tener pues como una mayor envergadura y funcionan como una columna, simplemente que es mucho más larga que ancha, ¿cierto? Tipo pantalla, y van a tener unas condiciones de seguridad y de transmisión de carga mucho mayores, ¿cierto? La transmisión de carga se hace pues mediante los componentes. Hola. Qué pena, te pregunto, entonces, desde a partir de qué espesor uno puede considerar que ese muro es una pantalla. A partir, pues, no es tanto por el espesor, sino por la manera en la que está trabajando, ¿cierto? Si yo tengo, fíjate en lo siguiente, mira que estos muros, la configuración de estos muros son elementos continuos, ¿cierto? Mira que este muro debe tener una continuidad. En cambio, fíjate que las pantallas, por muy larga que sea la pantalla, este elemento puede funcionar de manera individual y transmitir la carga, sin necesidad de tener otra pantalla aquí, ¿cierto? Entonces, más que el espesor, bueno, que también tiene que ver el espesor, es la forma en la que trabaja. Diríamos que en términos de espesores, si sobrepasa los 10 centímetros, ya podríamos considerar que estamos trabajando con pantallas, ¿cierto? Porque eso tiene pues las pantallas tienen una mayor cuantía estructural, es decir, tienen mayor acero incorporado que los muros. Por eso es que estos muros, para poder trabajar, como tienen menor cantidad de acero, por eso tienen que ser muchos muritos dispuestos para poder trabajar todos junticos. En cambio, estos tienen mucho más acero, pero pueden trabajar como elementos individuales. ¿Sí? Gracias. A ti. Y la transmisión de cargas hacia el terreno se puede hacer mediante los componentes que están enterrados, ¿cierto? Que es lo que habíamos hablado nosotros de la subestructura, que son esos componentes que tienen el contacto directo con la estructura, y podemos hablar, como lo habíamos ya clasificado en las sesiones anteriores, las podemos clasificar entre zapatas, pilotes o pilas, o losas de cimentación, y que esto obedece a la clasificación de subestructura, superficial, semiprofunda o profunda. Como pueden observar en la imagen, nosotros aquí tenemos pues, la imagen de la armadura de una zapata, tenemos una armadura de una sola parrilla, ¿sí? Parrilla inferior que tiene aceros en las dos direcciones, y fíjense el acero que baja desde la columna, que viene y se dobla y se amarra al acero de la zapata, ¿cierto? Como pueden observar aquí en este punto, está la brecha para hacer la figuración de la viga de cimentación, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las partes de la estructura? Las estructuras, en términos generales, tienen dos componentes. El primer componente es la subestructura, ¿sí? ¿Qué es la subestructura? La subestructura son aquellos elementos o componentes de la edificación que están del nivel del suelo hacia abajo y que son las que van a transmitir o son la transición entre la estructura y el suelo. Es decir, que son ese componente de transmisión de carga, ¿cierto? Son estos elementos que están por acá. Esos son la subestructura, que puedo tener zapatas, pilas, pilotes, ¿cierto? Y la superestructura, que es el componente de la estructura general de la edificación, que están del nivel del suelo hacia arriba. Y que normalmente en la edificación es el componente que más se ve, que más se observa, ¿cierto? Porque ahí es donde yo tengo las losas, las vigas, las viguetas. Entonces, si yo tengo una losa que es maciza, entonces lo que tengo es una placa, ¿cierto? O puedo tener una losa aligerada. Esa losa aligerada puede ser en una dirección. ¿Cómo así que en una dirección? Tengo viguetas o nervios solamente en una dirección. Es decir, que ahí se van a transportar las cargas
en esa dirección. O puedo tener losas en dos direcciones o bidireccionales, es decir, que tienen viguetas o nervios en dos direcciones, ¿cierto? Y que el transporte de las cargas se va a hacer en esas dos direcciones, ¿sí? Entonces aquí tenemos los componentes, aquí hay un componente de transporte que es columna, un componente de recolección, perdón, de transporte horizontal que es viga, un componente de recolección que es una vigueta, un nervio en una losa aligerada, y aquí tenemos entonces las partes fundamentales de la estructura. Sí, adelante. Profe, qué pena. Tú dijiste que la subestructura se encuentra del suelo hacia abajo y la superestructura del suelo hacia arriba, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, un sótano es subestructura, ok. El sótano es un espacio, pues un sótano no es un elemento estructural, ¿sí? Yo puedo tener, vamos a suponer que yo aquí tenga el nivel de suelo, ¿cierto? El nivel de tierra, y tengo aquí un edificio, listo. Y todo esto es suelo. Y a partir de este punto tengo unos pisos por aquí inferiores, y aquí tengo mis elementos de cimentación. Dentro de esta espacialidad, ¿cuál es el nivel del suelo? ¿Este o este? Ah, el de abajo, profe. El de abajo, ¿cierto? Entonces, a partir de este punto, yo considero que de aquí para arriba tengo la superestructura y de aquí para abajo tengo la subestructura. ¿Listo? Gracias, profe. Listo. No, gracias a vos por la pregunta. Bien, entonces, ¿qué hace el subsistema de subestructura? Tiene dos funciones, recibe y transmite las cargas, ¿cierto? Él recibe por aquí una presión, una carga, ¿cierto? Esa carga se convierte en un punto de presión y ese punto de presión se distribuye a lo largo y ancho de un área, ¿cierto? Entonces, el área de la cimentación tiene mucho que ver en la manera en la que se transmite la carga en el suelo, y el área está directamente relacionada con el tipo de suelo, como lo mirábamos en las sesiones anteriores, ¿cierto? Que la capacidad de soporte del suelo, ¿qué me determina a mí? Las dimensiones de la subestructura, ¿cierto? Entonces, cuando se transmite la carga al suelo, ese bulbo, esa presión que genera el vector sobre el componente, y a su vez el componente de subestructura lo transmite al suelo, esa área se incrementa en el terreno, dependiendo de qué, dependiendo de la configuración y de la conformación del suelo, ¿cierto? Del tipo de suelo, del tipo de material, el contenido de humedad o de agua que tenga, el ángulo de fricción o de rozamiento de las partículas. Eso hace entonces que esa área de presión en el suelo aumente, y lo que hace el suelo es que reacciona de manera contraria, ¿cierto? En esa tercera ley de Newton, de la acción y la reacción, y de ahí es de donde sale el concepto del bulbo de presión, ¿cierto? El bulbo de presión es justamente esto, lo que sucede con el suelo o la reacción del suelo cuando está experimentando una carga que le transmite la subestructura al suelo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo las cimentaciones pueden transmitir las cargas? Lo pueden hacer por apoyo directo, por rozamiento o contacto de las superficies. Cuando yo tengo las cimentaciones superficiales, que era lo que hablábamos en las sesiones anteriores, y aquí lo vamos a clasificar en términos de la profundidad. Todo lo que son cimentaciones superficiales son aquellas en las cuales el desplante, ustedes van a escuchar, y va a ser muy común este término en las obras, desplante. Entonces ustedes les van a decir, hey, ingeniero,
Hombre, yo no soy ingeniero, yo soy arquitecto. Listo, ingeniero. El desplante es el nivel donde llega o donde arranca la subestructura. Entonces usted le dicen, ¿cuál es el nivel de desplante de la zapata? Entonces usted mira, coge sus planos, coge su informe de geotecnia y dice, hombre, el nivel de desplante de la zapata tal es a menos 450 metros, ¿cierto? Es decir, que allá abajo, a los 450, debe iniciar el sistema constructivo de una zapata, por ejemplo, ¿cierto? Entonces recuerden que van a escuchar y va a ser muy común este término en las obras, el término de desplante. Entonces las superficiales son aquellas en las cuales las profundidades de desplante del elemento es de 4 metros, ¿cierto? Y normalmente se hacen por superficies de contacto. Y las profundas son aquellas donde esa transmisión de carga se hace, bueno, puede ser por transmisión directa en una parte y en otra parte por el contacto de las caras laterales con el suelo o ambas combinadas, ¿cierto? Esto ya lo habíamos visto que el área de la cimentación es el peso del edificio y la capacidad portante del terreno. De hecho, por ahí hubo una preguntita pues asociada a esto, a que ustedes definieran o dijeran si esas áreas sí daban. Bueno, ¿de qué depende el tipo de cimentación? Hola. Claro, aquí. Con gusto, van a más de 4 metros. De hecho, muchachos, por aquí, por la zona de Envigado, por la zona del Poblado, donde están esos edificios en ladera, se han tenido pilas hasta de 35 metros de profundidad. Eso es pues una profundidad súper alta, ¿cierto? Todo con el fin pues como de sostener un edificio de gran altura, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es que se miran 3 variables, ¿cierto? La primera variable, que es la profundidad de la capacidad de reacción del suelo. Esto me lo entrega geotecnia. Entonces, geotecnia me entrega a mí esto. La modalidad de las cargas, esto tiene que ver con la disposición estructural. ¿Quién me entrega esto? Inicialmente, la modalidad de las cargas la debe entregar el arquitecto. O sea, nosotros como arquitectos, si bien no diseñamos la estructura, sí debemos proponer cómo nos imaginamos que es esa estructura, ¿cierto? Entonces uno dice, hombre, ingeniero, yo me imagino que esa casa es como en mampostería estructural. Pues yo a eso no le veo columnas por ningún lado, yo no me lo imagino. Yo me imagino que todos los muros funcionan como estructura. Entonces ya cuando usted propone y le dice al estructural, hombre, yo me lo imagino así, el estructural ya dice, listo, ese es el sistema. Entonces esa es la modalidad de cargas, ¿cierto? Miren que es muy diferente decirle a alguien, hombre, yo me imagino que esta transmisión de carga se va a hacer así de esta manera, a decir, no, la transmisión de carga la voy a hacer de esta manera, es decir, de manera puntual. O sea, son 2 cosas diferentes. Esto funciona diferente a esto, ¿cierto? La función es diferente porque obviamente aquí la transmisión de carga va a ser uniformemente distribuida, en cambio aquí la transmisión de carga va a ser puntual. Sí, entonces son 2 cosas completamente diferentes. No es lo mismo usted pararse en un tacón, no es lo mismo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque obvio, la transmisión de carga aquí es diferente a pararse en un tenis, ¿cierto? Ay, madre, esto como bueno, pararse en un tenis donde usted tiene la distribución de la carga aquí en la planta, ¿cierto? Son 2 modalidades de carga, ¿cierto? Y la forma de transmisión ya que tiene que ver con la subestructura. Entonces la subestructura, digamos que si bien el geotecnista recomienda, lo que hace el estructural es que coge estas 2 recomendaciones, coge estos 2 elementos
y plantea la forma en la que él va a transmitir esa carga al suelo, ¿cierto? Entonces, de esas variables se obtiene un tipo de cimentación requerida en cada caso, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos tener? Una cimentación tipo viga de fundación, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, tenemos puras vigas corridas de fundación, se dan cuando tengo soportes o suelo, o la. Profe, a ver si te podías devolver un segundito. Uno. Mentira, no, dale. Claro. Las vigas de cimentación funcionan muy bien cuando yo tengo capacidades de soporte del suelo superficiales muy buenas, cuando tengo unas, digamos que unas prestaciones del suelo adecuadas. Listo, profe, gracias. Oh, vamos. Miren, recuerden esto, aquí, recuerden esto, el área de la cimentación es igual al peso dividido la capacidad de soporte, ¿cierto? Entonces aquí, por ejemplo, el área de la cimentación de una viga de fundación es, el área de cimentación es el ancho de la viga por la longitud de la viga, ¿cierto? El ancho por la longitud. Y miren que los anchos de una viga de cimentación van de 30 centímetros a 50 centímetros, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que a través de todos estos elementos lineales que yo hago, por aquí van a bajar mi carga y se van a transmitir de manera lineal a lo largo y ancho del terreno, ¿cierto? Entonces, el área de cimentación es igual al ancho por la longitud. Entonces, uno lo que hace es que haya el área, de acuerdo al peso pues, del edificio o de la carga que va a transmitir, los anchos van de 30 a 50 para poder hallar si con las longitudes de las vigas de cimentación sirven. ¿Qué es lo que sucede con las vigas de cimentación? Lo que sucede con las vigas de cimentación es que esas vigas de cimentación deben estar conectadas para poder generar en la subestructura todo un diafragma o un elemento que se amarre todo completo. No se recomienda que, pues, que estas vigas de cimentación queden sueltas, es decir, que me quede una viguita por ahí de cimentación como sueltecita, pues como para amarrar un elemento X o Y, no, eso pues no se recomienda, ¿cierto? La segunda, pues, tiene que ver con las zapatas, ¿cierto? Las zapatas, acuérdense que pueden ser aisladas o pueden ser combinadas, ¿sí? Una zapata, pues una sola, el área de cimentación de la zapata es igual al lado por el número de zapatas, pues por la cantidad de zapatas, ¿cierto? El lado de una zapata debe ser mayor a 80 centímetros, es decir, el lado más pequeño debe ser mayor a 80 centímetros para poder que no se volque de manera lateral, ¿cierto? Como ustedes pueden observar aquí tenemos las zapatas y en esta zona, como ustedes pueden observar, están las vigas de amarre, ¿cierto? Es decir, que esta zapata que hay acá, yo la amarro con esta zapata que hay acá, ¿cierto? Entonces yo voy haciendo el amarre. Fíjense que en las partes laterales, miren aquí, yo tengo una zapata corrida, ¿cierto? No ni siquiera una viga de fundación, sino una zapata corrida. Miren aquí el acero que tengo. Seguramente en esta zona, como hay un foso, posiblemente lo que haya es un muro de contención, ¿cierto? Para los pilotes, el área de superficie es el área, pues el área del pilote es el área superficial. Entonces, el área del pilote es igual al área superficial del pilote. Y aquí depende entonces de la sección del pilote, ¿cierto? Es decir, yo puedo tener sección de pilote cuadrado o rectangular
¿sí? Donde el área de superficie o el área de contacto es el lado, pues es la longitud, que es el lado más el lado más el lado más el lado por la altura, es decir, esta altura. Entonces ya tengo el área de superficie. Puedo tener pilotes de sección circular, ¿sí? Donde yo necesito la longitud de curvatura, la longitud de esta curva por la altura, que es la profundidad, o puedo tenerlo hexagonal u octogonal, ¿cierto? Hay diferentes tipologías. Entonces aquí yo saco esta área dependiendo del polígono y esto lo multiplico por la altura para poder tener el área de contacto superficial, ¿cierto? Las longitudes van de 20 a 30 metros y los diámetros van de 30 a 60. Ya diámetros mayores a 60 centímetros o de 80 centímetros para arriba ya no se consideran pilotes, sino pilas, ¿cierto? Que son estas. Yo puedo tener pilas. Profe, qué pena, un momentico más despacio, que no alcance a notar. Claro, ¿me devuelvo qué? Sí, sí, por favor, un momentico. Sí. Bueno, me voy a detener entonces aquí. Yo estos elementos, estos pilotes, los puedo clasificar también según su materialidad. Los puedo tener de madera, como les había dicho anteriormente, madera. Normalmente los de madera, o los puedo tener combinados, madera con punta de acero, o los puedo tener de concreto. Y los voy hincando, ¿cierto? Voy hincando los elementos. Como les decía ahorita, el diámetro de los pilotes, si supera pelos, o si llega o está muy cercano a los 80 centímetros, pues ya no es un pilote, sino que ya estamos hablando de una pila, ¿cierto? Es una pila. Las pilas tienen dos componentes. El primer componente es el fuste. Este elemento se denomina fuste. Y este elemento acá, que puede estar o puede no estar, ¿cierto? Este elemento que acá se denomina campana. Campana. ¿Listo? Entonces tenemos el fuste y la campana. ¿Sí? Yo puedo tener pilas solamente con fuste, ¿cierto? ¿Por qué, hombre? Porque la capacidad de soporte del suelo al nivel donde estoy funciona solamente con el fuste. O puedo tener pilas con fuste y campana, ¿sí? ¿Cómo más se le denomina la campana? Hay algunos textos que lo denominan pata de elefante. Pata de elefante. Entonces dicen, una pila, la pata de elefante es ¿cuál, cierto? Es un ensanchamiento en la parte inferior para mejorar la capacidad de contacto directo con el suelo, es decir, este contacto. Y este tipo de cimentación funciona tanto por rozamiento como por contacto directo. Aquí en las pilas también yo puedo tener pilas que funcionan por punta o por rozamiento. Por punta, cuando esta punta alcanza a llegar al sustrato, donde se va a apoyar la cimentación. Cuando no alcanza a llegar a este sustrato, entonces lo que hace es que funciona por rozamiento, es que son tantos elementos hincados tan cerca que el rechazo o el rozamiento lateral del suelo con los elementos generan la capacidad de soporte del suelo. Por ejemplo, ustedes conocen Puerta del Norte, pues se lo han oído mencionar. Sí, profe. Que es un centro comercial que queda por allá, como por la estación IKEA. Inicialmente, cuando hicieron Puerta del Norte, por allá, como a finales de los 90, principios de los 2000, solamente se hizo lo que en este momento es el supermercado Éxito, ¿cierto? O sea, solo lo que es el Éxito fue pues como lo que inició siendo ese centro comercial. En la construcción de solamente el almacén, pues el almacén Éxito, en ese momento
se hincaron más de 1.500 pilotes, ¿cierto? Estos aquí se hincaron para poder sostener digamos que la superficie del supermercado, ¿sí? Entonces, estos diámetros van con diámetros que empiezan a ser de 80 centímetros, 1 metro. Digamos que el diámetro de esto tiene que dar para que una persona se pueda meter a este socavón, a este hueco y poder ir sacando, ir extrayendo el material que está ahí, ¿cierto? Entonces, el área de la pila es igual al área de la campana, al área de la base de la campana, más el área superficial de la pila, ¿cierto? Es decir, a esta área de contacto más esta área de contacto que tiene la pila, ¿cierto? Para las losas que van a funcionar pues como de manera continua en la parte profunda de contacto directo con el suelo, el área de la losa es más o menos igual al área de la edificación o del edificio donde yo me voy a sentar. Este tipo de losas se ponen cuando yo tengo suelos que pueden tener una variabilidad importante en términos de presiones, ¿cierto? Para poder que ella se comporte de manera continua a lo largo y ancho del edificio, ¿cierto? Este no tiene pues como mayor lío. Hola. Claro. Ve, a veces uno debe hacer combinaciones. Por ejemplo, a veces yo tengo suelos que tienen ahí como unas condiciones medio, entonces le dicen a usted, coja una losa, por ejemplo, los que hicieron el análisis de apartado, de un edificio en apartado, creo. ¿Cuál era el sistema de cimentación que nos los pusieron? Ellos le dijeron, haga una losa, listo, pero entonces va a coger y va a meter un pilote cada metro, separado cada metro. Y sobre eso, usted va a llegar y va a vaciar la losa, ¿cierto? ¿Qué hicieron? Combinaron dos sistemas. Hay otros, por ejemplo, que dicen, usted tiene una zapata, ¿cierto? Y aquí en cada zapata, usted va a meter 4 pilotes, ¿cierto? Ese es otro sistema, ¿cierto? Entonces, a veces se pueden combinar los sistemas. ¿De qué depende? Depende de las características específicas de cada suelo. Eso pues es como una receta, así es complejo. Uno sí puede dar como directrices generales, pero a veces es difícil pues o no es recomendable pues tener como una receta genérica para que funcionen todos los suelos. Se pueden combinar sistemas inclusive. A ti. Esta es una tipología de cimentación que se está utilizando que se denomina por compensación, ¿cierto? Que es un tipo cajón donde lo que se compensa es el suelo desalojado de acá con el peso del edificio. Este sistema lo están utilizando mucho ahorita en el oriente, en edificaciones que se están haciendo en Río Negro, donde se están haciendo sótanos y están utilizando el sistema de compensación para la configuración de sótanos, por ejemplo, ¿cierto? Entonces ahí lo que se hace es que se calcula de acuerdo a la densidad del suelo cuál es el peso desalojado de acá y cuál es el peso de la edificación para compensar, ¿cierto? Entonces, donde el peso del edificio va a ser más o menos igual al peso del suelo
o de la tierra que se desaloja, ¿cierto? Más o menos igual para hacer la compensación. ¿Qué es lo que se busca con esa compensación? Lo que se busca con esa compensación o lo que sucede con las edificaciones es que yo le cambio de alguna manera las condiciones físicas del suelo adyacente, ¿cierto? Entonces, lo que se busca con esta tipología de subestructura es que por lo menos la condición de peso o la condición de soporte del peso en las cargas gravitatorias sea un cambio de condición lo menos posible, lo menor posible para evitar alteraciones en el comportamiento del suelo adyacente a mi edificación. ¿Sí? Eso es más o menos lo que se busca por ahí. Entonces, digamos que resumiendo todo ese contexto que les he entregado, yo puedo tener entonces o puedo clasificar las cimentaciones de la siguiente manera. Yo puedo tener tipos de cimentaciones. Para los tipos de cimentaciones yo puedo tener cimentaciones superficiales o profundas, ¿cierto? En la manera de transmitir la carga yo puedo tener, hola, Profe, qué pena, ¿me podrías repetir el área de las pilas? ¿Cómo funciona? el área de las pilas, sí, claro, por supuesto. Fíjate, si yo tengo fuste, si yo tengo solo fuste, es decir, solamente tengo este elemento, entonces el área de cimentación es igual al área superficial de la pila, es decir, al área que tenga toda esta pila, vamos a suponer que este fuste sea circular, ¿cierto? Entonces yo saco esta longitud de curvatura y la multiplico por la altura, ¿cierto? Esa sería el área superficial, ¿vale? Más el área de contacto con el suelo, es decir, esta área que hay aquí, que es la que va a estar en contacto directo con este suelo. ¿Listo? Eso solamente si tengo fuste, ¿vale? Si tengo fuste y campana, entonces yo tengo aquí mi pila, tengo fuste y después tengo una campana. Uy, sí. Y después tengo una campana. Entonces el área va a ser igual al área superficial del fuste, es decir, a la longitud de curvatura de este por la altura hasta donde empieza la campana, ¿cierto? Más el área de contacto de la campana, es decir, esta área que tengo acá, que es la que va a trabajar directamente con este suelo. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Listo. Bien, entonces yo puedo tener cimentaciones superficiales o profundas, ¿listo? Si tengo cimentaciones superficiales, entonces la forma de transmitir la carga es por apoyo directo, es decir, no necesito adentrarme mucho en el terreno y voy a apoyarme directamente sobre el suelo. Cuando tengo cargas concentradas, es decir, que bajan por un pilar o una columna, utilizo zapatas, ¿cierto? Cuando tengo cargas distribuidas, entonces yo me cimento en una losa de cimentación o en vigas de cimentación o zapatas que tengan vigas de cimentación. Es decir, a veces tengo ahí donde combino, que ahorita yo no recuerdo quién me hizo la pregunta. Ahí, por ejemplo, yo puedo hacer una combinación, como sucede en este caso, ¿cierto? Yo voy a transmitir la carga por esta viga de cimentación, a su vez la voy a transmitir por esta zapata, ¿cierto? Entonces yo combino y eso depende del tipo de suelo. Puedo tener cimentaciones profundas, ¿sí? Si es por apoyo directo, puedo tener pilas, es decir, que las voy a apoyar abajo. Si tengo tipos de carga concentrada, es decir, bajo con columnas, o si voy a bajar con cargas distribuidas, puedo tener cajones flotantes o losas. Y cuando es por fricción, entonces puedo trabajar pilas y pilotes, ¿cierto?
Aquí ya no interesa cómo vengan las cargas porque yo puedo tener un montón de pilas o de pilotes, un montón, y sobre este montón de pilas o pilotes poner una zapata o poner una losa, ¿cierto? Y ahí ya simplemente lo que hago es que bajo mis cargas, independientes si son distribuidas o concentradas. Ahí, digamos que terminaríamos como de generar los conceptos básicos de lo que se denomina la subestructura. Ahora en la superestructura, que es ese nivel o esa parte de la estructura que está por encima del nivel del terreno y tiene las dos funciones de recoger y transportar las cargas, ¿cierto? Entonces las recoge a través de losas, viguetas y las transporta a través de vigas y columnas para poder llevarlas a la subestructura, es decir que esa superestructura tiene esa condición de recoger y transportar las cargas. Nosotros en la Universidad Nacional hemos hecho pues como una clasificación muy específica, esta clasificación sí es muy de la universidad, que es dos, tipo jaula y tipo caja, ¿cierto? O sea, así la hemos entendido y la hemos trabajado. Entonces, cuando hablamos de la estructura tipo jaula, nos referimos a sistemas tipo pórtico o con aporticados que tienen unos componentes, ¿cierto? Tienen unos componentes verticales, que son estas columnas, y esos componentes verticales pues no tienen materialidad, simplemente se habla del componente como tal, ¿cierto? ¿Cuál es la función de ese elemento? Es transportar la carga, ¿cierto? Es decir, recibe la carga de las vigas o de las losas y las va a transportar. Trabajan básicamente a compresión, pero dependiendo de la esbeltez, ¿qué es la esbeltez de un elemento? La esbeltez de un elemento, la esbeltez es la relación de un elemento entre la altura h, ¿sí? Y el ancho b. Entonces, a mayor altura e igual base, el elemento va a ser más esbelto, ¿cierto? O a menor base, con igual altura, el elemento va a ser más esbelto. Si yo aumento la base sin cambiar la altura, entonces el elemento se va volviendo menos esbelto, ¿cierto? Se caracterizan entonces estos elementos por su esbeltez cuando yo tengo elementos muy esbeltos, tipo columna, y le aplico una carga K, una carga P. Entonces, ¿qué va a pasar con este elemento? Él va a tratar de salirse de su trayectoria vertical y ya no va a funcionar única y exclusivamente a compresión, sino que puede experimentar lo que se denomina la flexocompresión, ¿cierto? O sea, se flecta, pero también se comprime. Los componentes horizontales son las vigas y las viguetas. Estos pueden ser en diferentes materiales, pueden ser metálicos, pueden ser en concreto, pueden ser en madera, ¿cierto? ¿Cuál es la función? La función de estos elementos es que estos elementos horizontales, se me perdió por acá, estos elementos horizontales, ¿sí? Se apoyan en unos puntos específicos, ellos se van apoyando acá, ¿cierto? Y generan lo que se denomina una espacialidad, esto es lo que se denomina la luz, ¿cierto? Que no es la luz del efecto lumínico, sino que es la luz del espacio que se genera entre dos apoyos específicos en términos estructurales y constructivos, ¿cierto? Entonces, lo que me ayuda a configurar estos elementos horizontales es a configurar esas espacialidades. Fíjense, por ejemplo, acá, que ese elemento tipo viga cubre una luz L entre un apoyo 1 y un apoyo 2, ¿sí? Pero en el otro sentido, en este sentido, ese elemento cambia su disposición. Miren que ya no es un elemento, sino que es un elemento tipo cercha, ¿cierto? Que está configurado por un elemento superior e inferior conectado por unos perlines, ¿cierto?
que le generan que generan la transmisión de carga y la unión de elementos para poder cubrir una luz más grande. Es decir, esa luz o ese claro que hay entre este apoyo y el apoyo aquí por ahí al final es mucho mayor que este apoyo, ¿cierto? Por eso el elemento debe variar su geometría para poder cumplir con el cubrimiento de esos claros en términos y en disposición estructural, ¿sí? Hola. Profe, en el texto decía que también ayudan a arriostrar. ¿Qué es arriostrar? Ah, bien, listo. Interesante ese término, claro. Cuando hablamos de riostra, imaginémonos una caja de cartón, ¿sí? Vamos a imaginarnos una cajita aquí de cartón, ¿sí? Vamos a imaginárnosla acá. Entonces, esa caja de cartón, ¿qué condición tiene? Tiene una condición, es que ya funciona porque todas estas caras que tiene son continuas, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo le genero un empuje por acá a esta caja de cartón? O le pongo una carga P. Ella tiende a cerrarse, ¿cierto? A deformarse, ¿sí? Entonces, ¿qué es arriostrar? Arriostrar es colocar elementos que me permitan que la estructura no se me deforme, ¿cierto? Entonces, si yo le pongo aquí un par de palitos a mi caja, ¿sí? Y yo ya le pongo esta carga P, ya mi caja no se me va a deformar, ¿cierto? Es decir, no se me va a intentar cerrar y a deformar si no le pongo esas riostras. Entonces las riostras lo que hacen es que disminuyen, son unos elementos de menor sección que disminuyen la acción o la longitud para la acción de la carga, permitiendo que el elemento se rigidice, ¿cierto? Eso permite rigidizar el elemento. Si ustedes observan aquí en este gráfico, aquí en esta imagen, perdón, ustedes pueden observar en el cielo unos elementos que son como unas varillitas. Las observan por acá. ¿Sí las alcanzan a ver? Estas varillitas. Sí, profe, como en Sí, diagonal. profe. Esas diagonales son las riostras del techo, ¿cierto? ¿Cuál es la función de esas riostras? Es permitir o generar mayor rigidez en la estructura de la cubierta para que tenga una menor deformación en caso de un sismo, ¿cierto? En caso de algún movimiento telúrico o en caso, por ejemplo, de un evento no previsto, como una granizada, por ejemplo, ¿cierto? O sea, ¿quién va a prever que va a caer granizo? Entonces el granizo se me aloja en la cubierta y va a generar unos pesos mayores a los cuales fue diseñado el elemento. Entonces esa riostra lo que va a hacer es que va a permitir que el elemento se me deforme lo menos posible, ¿sí? A eso nos referimos con riostras, y las riostras van a ser muy normales, verlas, observarlas en elementos estructurales tipo metálico, donde ustedes tienen, por ejemplo, un marco metálico. Vamos a suponer que aquí tengan un entrepiso, ¿cierto? Aquí un marco metálico, y va a ser muy común que ustedes tengan, por ejemplo, riostras en este sentido para permitir que la deformación de este marco general sea la menor posible. Profe, o sea que no es solo encubierta. No es solo en cubierta, no, también en elementos verticales. Bien, entonces la superestructura es lo que les contaba ahorita, que tengo pues los diferentes componentes. Tengo placas macizas, las placas macizas que están compuestas por el elemento única y exclusivamente con el cual está construido. Si es en concreto, entonces solamente va a tener concreto, ¿sí? Esto es un elemento de recolección. Si tengo losas que no son macizas sino aligeradas, puedo tener losas
aligeradas en una dirección o en dos direcciones. Para ambas direcciones voy a tener nervios. Si son unidireccionales, entonces voy a tener nervios en una dirección. Si son bidireccionales, voy a tener nervios en las dos direcciones, ¿cierto? Ellas van a recolectar, luego van a transmitir, van a llevar la carga hacia las columnas que las van a transportar hacia la subestructura y de la subestructura van a transmitirla al suelo. Aquí entonces lo que se ve es la subestructura, que es esto que hay aquí abajo, y la superestructura, que es lo que está al nivel del suelo hacia la parte inferior, ¿cierto? Estas son las estructuras tipo caja, que son sistemas de muros portante. Como ustedes pueden observar y les explicaba ahorita, fíjense que hay una formaletería. Estas formaletas se arman, ¿cierto? Una vez armadas se hace el vaciado del concreto. Ese vaciado de ese concreto se hace de manera continua y así se va pues como ejecutando. Miren que los elementos de la formaletería casan con los mismos elementos que hay abajo, es decir, miren que este muro es continuo hasta el final, este muro es continuo hasta el final y así sucesivamente. Como todos los muros que están ahí vaciados tienen compromiso estructural, entonces para esta tipología, digamos que la modificación espacial es difícil hacerse, ¿cierto? O sea, es difícil modificar un espacio, dado que todos los muros que componen la estructura van a tener un compromiso estructural, ¿cierto? Entonces esos muros portantes son elementos que hacen parte fundamental de la estructura, tienen una función principal y es que trabajan de forma laminar. ¿Cómo así que de forma laminar? Es decir, que sobre toda su superficie, a lo largo de toda su superficie van a transmitir la carga y como la transmiten a lo largo de toda la superficie, entonces claro, ellos van a trabajar de manera continua y la transmisión de la carga se hace de manera lineal, ¿cierto? Y no puntual. Si el sistema está ejecutado, hola. Profe, supongamos que en un caso uno quiera combinar como estos muros portantes con un pórtico en acero, ¿es posible como anclar esos dos sistemas estructurales, como anclar esas vigas metálicas a estos muros de carga que son en concreto? Sí, sí, eso es posible, eso es absolutamente viable. Lo que pasa es que económicamente es muy costoso. O sea, los costos de hacer cambios de sistema son altísimos, ¿cierto? Entonces, supóngase que yo vengo por aquí con unos muros de carga y aquí yo vaya a poner unos pórticos, ¿cierto? En este punto, yo debo hacer lo que se denomina una losa de transición. Losa de transición. ¿De transición de qué? De transición de sistemas estructurales, ¿cierto? ¿De transición de qué? De transición de cargas, porque la transmisión de cargas, por ejemplo, por aquí, lo hace este muro y lo hace a través de toda su superficie. Cuando llega acá, la voy a pasar de que sea uniformemente distribuida a que sea puntual por estos puntos, ¿cierto? Entonces esta losa me debe permitir hacer esa transmisión de carga. Esas losas tienen unos, digamos que unas características específicas en términos de hacer esa transformación de carga, ¿cierto? De ser uniformemente distribuida a ser puntual. Entonces son losas mucho más robustas, que tienen mucha cantidad de acero, que tienen mucha especificación en cuanto a al concreto, y se vuelven elementos técnicos sumamente costosos. Eso es posible, si eso es posible, se ha hecho en nuestro medio, pero son muy costosos, pues son absolutamente costosos. Gracias. Con gusto, papá. Entonces, los muros portantes pueden ser en concreto reforzado, pueden ser en mampostería, ¿cierto? En ladrillos, en mampuestos, que se deben confinar para poder que funcionen como todo un elemento. Pueden ser en bareque, por ejemplo, que es tierra. Pueden ser en tapia, que es solamente tierra. Es decir, que los diferentes sistemas o los diferentes materiales pueden convertirse en componentes de la estructura, ¿cierto?
Las placas macizas son elementos horizontales que reciben pues, las cargas, las transmiten a los elementos horizontales y verticales. Normalmente trabajan a flexión, es decir, ellas se deforman. Ellas normalmente, como son una superficie, y esa superficie recibe una carga P, ellas van a empezar a recibir como algunas deformaciones, ¿cierto? Y esas deformaciones dependen de las dimensiones de la losa, ¿sí? Las placas macizas, como su nombre lo indica, miren que solamente tienen el componente del cual están compuestos, en este caso solamente concreto y acero, no más, no tiene ningún espacio vacío, no tiene ningún otro elemento adicional. Y no, aquí no están las aligeradas, porque y las aligeradas es que tienen, además del material con el cual están compuestos y el acero de refuerzo, pues tienen elementos que pesan menos que el concreto, y en ese sentido, pues va a tener un menor peso, por eso se denominan aligeradas, ¿cierto? Las escaleras, digamos, escaleras pueden ser utilizados en ambos sistemas, en el sistema tipo jaula o tipo caja. Las escaleras tienen una función que es comunicar dos niveles de la edificación. Y digamos que las escaleras, si bien no hacen parte de los componentes generales de la estructura, sí son una estructura, ¿cierto? Porque ellas funcionan como una viga inclinada. O sea, las escaleras son una viga inclinada que deben estar apoyadas en la parte superior de un elemento estructural y en la parte inferior de un elemento estructural para poder que ella funcione como una viga que está inclinada. Las escaleras pueden ser fabricadas in situ, es decir, hechas en el lugar donde estoy trabajando. Pueden ser prefabricadas, que yo pues los elementos los pueda mandar a hacer y hacer el montaje en obra, ¿cierto? Hay una gran variedad de escaleras que pueden ser de un solo tramo, que están apoyados en dos extremos. Estos son escaleras de un solo tramo, apoyados en cada uno de los extremos. Puedo tener escaleras de doble tramo, que tienen aquí un apoyo intermedio. Entonces, este apoyo intermedio lo que hace es que me apoya este primer tramo y el segundo tramo. Normalmente aquí en este punto están los descansos. Escaleras en voladizo, donde voy a tener una viga en un lateral y a partir de ella saco los peldaños, ¿cierto? Y son los peldaños los que funcionan en voladizo, no la escalera. Apoyados en un solo extremo, lo que denominamos escaleras helicoidales o en caracol, ¿cierto? Que tienen un eje sobre el cual se apoya toda la escalera. O podríamos tener, por ejemplo, escaleras que tienen su estructura en las contrahuellas, por ejemplo, ¿cierto? En este punto, que es el que va a funcionar como estructural. Este sistema, por ejemplo, es el utilizado en el coliseo, por ejemplo, de la universidad. Las contrahuellas son estructurales y las huellas, es decir, donde uno se sienta o donde uno da el paso, son prefabricadas, sobrepuestas sobre las contrahuellas. O podríamos tener las huellas como elemento estructural, es decir, que es el elemento que configura y sobre el cual se soporta todo el peso que va a pasar sobre la escalera, ¿cierto? Entonces, para resumir esta segunda parte de la superestructura, yo puedo tener dos tipologías de estructura, tipo caja o tipo jaula, ¿cierto? Entonces, si yo tengo una estructura tipo caja, los componentes que recolectan y transportan horizontalmente las cargas son las placas, ¿sí? Esas placas o losas pueden ser macizas, nervadas o aligeradas, ¿cierto? Y los componentes para el transporte vertical, para el tipo de estructura caja, son los muros portantes, ¿cierto? Esos muros portantes pueden ser en concreto o en mampostería,
Esa mampostería puede ser en concreto, mampostería de concreto, bloques de concreto o de arcilla, ¿cierto? O el tipo jaula, que es el segundo tipo estructural, cuyos componentes para la recolección y transporte horizontal de las cargas pueden ser las placas nervadas o aligeradas, que pueden estar reticuladas en una dirección si la placa es unidireccional, o en dos direcciones si la placa es bidireccional, ¿cierto? Y finalmente las columnas, que son marcos o pórticos en hormigón o en metal o en madera, dependiendo pues como del material que se elija para trabajar. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Profe, mira que hay algo a lo que no alcancé a tomar apunte, y era sobre, vos estabas hablando ahorita tenías como un texto que decía, de acuerdo a la profundidad de las cimentaciones, estas se clasifican en superficiales, y no alcancé a copiar la otra, queda muy arriba. Cuando decía, no, más arriba, profe. Pues sí, se explicaba, creo que eran las profundas. Ay. No, la que sigue, arriba. Eso. Vale, decíamos que las superficiales es que en la cual tenemos unas profundidades menores o iguales a 4 metros, pues que se considera que ahí tenemos una cimentación de tipo de carácter superficial, y las profundas se consideran mayores a 4 metros. Hay algunos textos, muchachos, que hablan de las semiprofundas, ¿cierto? Hay unos textos que dicen, no hay profundas, hay superficiales y hay semiprofundas, o sea, que no son ni tan profundas ni tan superficiales. Cuando en esos textos, ellos lo que hacen, en esa literatura, ellos lo que hacen es que dividen o sacan una tercera versión donde dicen, las superficiales van de 0 a 3, las semiprofundas de 3 a 6, y ya mayor a 6, eso ya es profundo, ¿cierto? Esta es como la literatura más básica, o digamos la clasificación más básica, donde se tienen estos dos, digamos que estas dos medidas en términos de profundidad de la subestructura para poder determinarla si es superficial o profunda. Gracias, profe. Listo. Bien, por aquí alguien levantó la mano. Profe, es que no me quedó claro en la parte que usted explicaba las placas, cuando son reforzadas en una dirección y dos direcciones. Sí. Bien, a ver, yo veo... Claro que eso pues lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, a ver, yo les muestro por aquí de pronto alguna imagen para que me entiendas un poquito pues como el concepto. Bien, mira aquí, vos has ido de pronto a un centro comercial y te has parqueado en la parte inferior y has visto una retícula como esta. Sí. Sí, muy bien. ¿Esta losa sería unidireccional o bidireccional? Bidireccional, profe. Bidireccional. Ajá, ¿por qué? Porque mira que tiene nervios en un sentido y en otro sentido, ¿cierto? Es decir, que la transmisión de la carga se va a hacer tanto en el eje X como en el eje Y, ¿cierto? En cambio, cuando yo tengo las unidireccionales, tengo losas que solamente van a tener nervios en una sola dirección, ¿cierto? Mira, por ejemplo, este tipo de losa que solamente tiene nervios en una dirección, es decir, que la carga, pues la recolección de la carga se hace solamente en una dirección. Mira, por ejemplo, esta losa, ¿cierto? Mira que los nervios solamente van en esta dirección. Esto es una losa prefabricada, por ejemplo, ¿sí? Donde estos elementos son vaciados por ahí en una planta, se montan, se izan y después se ponen todos estos elementos. ¿Y los dos tipos se pueden utilizar en cualquier caso o hay como...? No, depende. Eso tiene, claro, no es en cualquier caso. Profe, la bidireccional es más común verla en espacios como más grandes, ¿no? Pues que cubre como más...
Sí, Más miren, como en fácil. parqueaderos. eso tiene que ver con la luz, ¿cierto? La luz que va a cubrir, o sea, el espacio, y con la geometría en planta de la losa, ¿cierto? Si yo tengo una losa que es más larga que ancha, entonces uno dice, pues hombre, ¿para qué la voy a poner en dos direcciones si las cargas se van a ir por el lado más corto? Entonces eso lo vamos a ver más adelante cuando estemos predimensionando, donde uno de los factores es justamente saber si la losa es uni o bidireccional, es decir, cuál es la tendencia de transporte de cargas, ¿cierto? Ese es uno de los Profe, factores a analizar. Dime. y por ejemplo, las bidireccionales soportan más cargas que las unidireccionales. No, no necesariamente. Lo que pasa es que ahí entra a jugar el tema, por ejemplo, de la rigidez, ¿cierto? Una losa bidireccional que está en dos direcciones, claro, es mucho más rígida, entonces yo puedo tener espesores mucho menores para poder configurarlo. ¿Qué es lo que pasa? Que en términos constructivos es más engorroso hacer una losa bidireccional que unidireccional. Y en términos constructivos es más engorroso hacer una losa aligerada que maciza, ¿cierto? Pero eso ya hablando es en términos constructivos, ¿sí? En términos técnicos, claro, yo puedo tener mayor capacidad de soporte en una losa bidireccional, las deformaciones deben ser menores en una losa bidireccional, entonces eso me permite a mí tener mayor eficiencia espacial, ¿sí? En términos del espacio. Pero entran otros factores, ¿cierto? Muchas veces no. A nosotros en nuestro medio lo que rige no es ni siquiera el concepto ni el aspecto técnico, lamentablemente, sino el económico. Entonces usted, lo primero que le preguntan es, ¿y eso cuánto vale? ¿Cierto? El inversionista lo primero que dice, muy bonito y todo, pero ¿eso cuánto vale? ¿Eso cuál es el sobrecosto? Entonces a uno muchas veces como arquitecto cuando está trabajando para firmas que se dedican a hacer vivienda masiva, por ejemplo, el primer factor de diseño no es ni siquiera el estético, sino el costo. ¿Cuánto cuesta? ¿Y eso cuánto me vale? No, quite eso, que es muy bonito y todo, pero no, pues eso vale mucho o no está considerado dentro del presupuesto. Entonces, hacer los ajustes presupuestales a veces le genera a uno como arquitecto unas condicionantes específicas de diseño. Por ejemplo, a mí me ha tocado diseñar proyectos donde dicen, hermano, necesito que eso sea en muros portantes. ¿Por qué? Porque tengo una formaleta que me valió un furgonón de plata y yo la tengo ahí, yo la tengo que poner a trabajar. Yo me dice, uy, hijo de madre, ¿cómo así? Ese es el concepto técnico de esta gente para un diseño, bueno, muy teso. Entonces uno trata de darse como la pela de mirar cuáles son las dimensiones nominales de esas formaletas para poder hacer propuestas que tengan una muy buena espacialidad o por lo menos aceptable y unos aspectos o conceptos estéticos que se puedan acercar a lo que uno concibe como arquitectura buena, ¿cierto? Entonces mira que hay muchas variables que entran a jugar allí y que en última instancia, muchachos, lamentablemente a nosotros la guerra no lo llamemos guerra, el pulso no lo está ganando los financieros. O sea, fíjense que, pues yo no sé si ustedes han escuchado la conversación entre un par de amigos o de amigas que dicen, ay, Martica, hice una inversión. Sí, ¿qué hiciste? Compré un apartamento. Y fíjense que en esas conversaciones nunca dicen, ese apartamento es de doble altura, le entra la iluminación natural, la ventilación es cruzada. No, yo nunca, pues casi nunca en el común se escuchan esas conversaciones. En el común lo que la gente dice está tan bien ubicado, ¿cierto? Y no importa si es grande, si es pequeño, si le da el poniente, no le da el poniente, si hace, no, es que el punto es muy bueno. No sé si ustedes han escuchado eso, es que las inversiones se hacen es porque el punto es muy bueno y nunca porque las espacialidades o la arquitectura es lo que prima. Bueno, eso nos lo está ayudando a reevaluar también un poco esta COVID, ¿cierto? Mucha gente se dio cuenta en este confinamiento que sus casas eran invivibles, que hacía mucho calor o hacía mucho frío o pucha, o el ruido no me deja, o sea, en un muy buen punto, pero el ruido no me deja trabajar. Afortunadamente, pues la COVID-19
le permitió a la gente entender que hay otros aspectos de la arquitectura que tienen que estar presentes para uno poder vivir en un lugar salubre, ¿cierto? Pero a nosotros, muchachos, el pulso nos lo está ganando el financiero. ¿Cuánto vale? No, muy caro. Entonces ahí es donde, muchachos, hay que empezar a mediar. O sea, no es que nosotros nos volvamos y digamos, no, es que no, hay que mediar, porque los inversionistas también deben tener una rentabilidad sobre su inversión. Pero nosotros como arquitectos tenemos una corresponsabilidad, y es, ¿cuál es esa corresponsabilidad? Y es la más difícil y la más dura. Es poner a conversar un señor que va a hacer una inversión, que necesita un retorno de inversión, para poner a una gente que seguramente va a ser la única inversión en su vida, a comprar su vivienda quizás de interés social, y cómo ponemos a esa gente a vivir bien, pues como de manera amable, y que tenga unas espacialidades sin que cueste más. Pues, pucha, tenemos un reto grande, y es deber nuestro, ese es el deber nuestro. Entonces debemos ser lo suficientemente innovadores, lo suficientemente estudiosos y juiciosos para poder empezar a tener esos equilibrios, esas balanzas. Listo, profe, muchas gracias. No, gracias a ti, Laura, por la pregunta y por generar como este espacio. Bueno, muchachos.